Hola a todos, bienvenidos a Niños leyendo la Biblia. Soy el hermano Lin. Hoy vamos a explicar el capítulo 11 del Apocalipsis. En el primer versículo se me dio una caña como vara de medir, con la instrucción de levantarme y medir el templo de Dios, el altar y a aquellos que adoran en el templo. Sin embargo, se dejó sin medir el patio exterior del templo, ya que estaba destinado a los gentiles, y sería pisoteado durante 42 meses. Algunos sostienen que esta ciudad santa pisoteada durante 42 meses se refiere a Jerusalén en la región del Medio Oriente. Sin embargo, creo que, según nuestra interpretación constante, esta ciudad santa podría referirse a Taiwán. Se profetiza que será pisoteada durante 42 meses, lo que podría ser una razón por la cual el pueblo de Taiwán se encuentra en Babilonia. Dios ha determinado que esta ciudad santa sea pisoteada durante ese periodo. En el tercer verso, haré que mis dos testigos, vestidos de saco, prediquen durante 1260 días. Ellos son las dos olivas y los dos candelabros que están en pie delante del Señor de la tierra. Uno de ellos es Moisés. Podemos ver cómo esos dos testigos finalmente murieron. Si alguien intenta hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas y consumirá a sus enemigos. Todos los que intenten dañarlos serán asesinados de esta manera. Estos dos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no llueva durante los días de su predicación. También tiene el poder de convertir el agua en sangre y de infligir todo tipo de plagas en la tierra en cualquier momento que deseen. Cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la gran ciudad, que es espiritualmente llamada Sodoma y Egipto, el lugar donde también fue crucificado su Señor. Esta bestia que sube del abismo, de la que hemos hablado en un video anterior, es la Unión Soviética. Es la misma bestia de la que se menciona. Era y no es, y está para subir del abismo y para la protección, que está relacionada con la Babilonia y el monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos que lo lleva. Por tanto, los líderes de la Unión Soviética o la propia Unión Soviética entrarán en conflicto con ellos. Lucharán contra los dos testigos después de que hayan completado su testimonio, es decir, después de 1260 días, o sea, después de 3 años y medio. Luego los vencerán y los matarán, pero esta victoria será solo temporal. Podemos ver en el libro de Apocalipsis que Dios permite que esta bestia triunfe sobre los santos en ciertos momentos. Como vimos anteriormente en el capítulo 13, el dragón y la bestia, que representan a China y Rusia, también prevalecen sobre los santos. Aquí también la bestia prevalece sobre los dos testigos. Sin embargo, estas victorias son temporales. Lo que buscamos es una victoria eterna.
es decir, ganar hasta el final, y Jesús liderará nuestra victoria. A través de este libro de Apocalipsis, podemos ver que los malvados pueden prevalecer temporalmente sobre los santos. Sin embargo, al final, si confiamos firmemente en el Señor, sabemos que, aunque muramos, también resucitaremos junto con los santos en el futuro. En ese momento, experimentaremos nuestra verdadera victoria, mientras que estas bestias y falsos profetas tendrán su destino en el lago de fuego y azufre. Así que, aunque puedan tener victorias temporales, al final sufrirán tormento eterno. Los cuerpos de los dos testigos yacen en las calles de esa gran ciudad, que es simbólicamente llamada Sodoma y Egipto. Según la revelación divina, Estados Unidos-Egipto, podemos ver que estos dos testigos mueren en esta Egipto, que es Estados Unidos. Sus cuerpos yacen en las calles de esta gran ciudad estadounidense. Entonces, ¿por qué estos dos testigos vendrían a esta gran ciudad? Estoy pensando que es posible que esta gran ciudad sea, de hecho, la gran ciudad de Babilonia. Si Estados Unidos no se arrepiente, entonces es muy probable que Babilonia sea también Estados Unidos. Estados Unidos es al mismo tiempo Egipto, Sodoma y Babilonia. Por lo tanto, realmente necesitamos implorar la misericordia del Señor para los hermanos y hermanas en Estados Unidos. La gente en Estados Unidos realmente necesita arrepentirse. Cuando los taiwaneses van a Estados Unidos, realmente deben aprovechar la oportunidad de los 3 años y medio para predicar el Evangelio a los estadounidenses. Por un lado, puede parecer que los estadounidenses nos están salvando al llevarnos a refugiarnos en Estados Unidos. Pero, por otro lado, Dios también quiere usar esta oportunidad para que nosotros, los taiwaneses, salvemos a los estadounidenses y los libremos del juicio eterno, para que no sigan el camino de convertirse en la gran Babilonia. Señor, por favor, por tanto, debemos aprovechar la oportunidad en Estados Unidos. Aunque nuestro inglés puede no ser muy fluido, si podemos salvar a una persona de la perdición, estamos dispuestos y decididos a hacerlo con todo nuestro corazón. Este pasaje tiene un aspecto particular. Mencionar que esta ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, es el lugar donde crucificaron a su Señor. Algunos comentaristas bíblicos sugieren que esta gran ciudad es el lugar donde el Señor Jesús fue crucificado, es decir, Jerusalén. Sin embargo, esta interpretación puede plantear algunas preguntas, ya que en este verso se dice que esta ciudad es llamada Sodoma y Egipto en términos espirituales, ya sea desde la perspectiva actual o desde el pasado. Jerusalén no se asemeja ni a Sodoma ni a Egipto, tanto si se juzga desde la propia opinión de los israelitas como si se piensa objetivamente. No es así. Hay muchas ciudades que se parecen mucho más a Sodoma que Jerusalén, y en Estados Unidos muchas ciudades grandes son mucho más corruptas que Jerusalén. Además, en la época bíblica, Egipto era la nación más poderosa entre las naciones
occidentales de Israel. Al observar Jerusalén, ya sea en la actualidad o en el pasado, no tiene ese estatus. En la época bíblica, Egipto era a menudo buscado por los israelitas como refugio cuando enfrentaban dificultades como hambrunas o conflictos. Por ejemplo, la primera vez que Jacob llevó a toda su familia a Egipto fue durante una hambruna, buscando refugio y provisiones de alimentos. Tanto en Jerusalén actual como en el pasado, no hay evidencia de que tuviera ese tipo de estatus. Por tanto, si se explicara que esta ciudad es Jerusalén, realmente no encajaría. Según la revelación que Dios me ha dado, Estados Unidos es Egipto. Por lo tanto, estos dos testigos murieron en Estados Unidos, que es el lugar donde crucificaron a su Señor. Sabemos que el libro del Apocalipsis fue escrito por Juan, el discípulo de Jesús, cuando su maestro Jesús fue crucificado. Según el Evangelio de Juan, Juan mismo estaba presente, mirando cómo su maestro estaba siendo crucificado en la cruz. Creo que para un estudiante que siguió a Jesús durante más de 3 años, la relación entre maestro y discípulo sería muy cercana y profunda. Ver a su propio maestro ser crucificado debe haber sido un evento impactante y abrumador. Él no cometería el error de confundir que su maestro murió fuera de las murallas de Jerusalén, en Gólgota. Seguramente recordaría para siempre ese momento. Entonces, ¿por qué en ese pasaje específicamente escribe que esta ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto? Desde este texto se puede ver que Juan está insinuando algo, que Jesucristo ha sido crucificado nuevamente, esta vez en Estados Unidos. En cuanto a esta parte, vamos a explicarlo de manera más clara en el próximo video. Se está insinuando algo aquí, que además del camino del Antiguo Testamento, es decir, lo que mencioné anteriormente, que los jóvenes deben seguir el camino de los israelitas, entrar en Egipto, salir de Egipto, entrar en Babilonia, salir de Babilonia, que es el viaje del Antiguo Testamento. También hay un viaje, el viaje del Nuevo Testamento, que también se repetirá. Comienza con el ministerio de Juan el Bautista, luego el bautismo de Jesús, el ministerio de Jesús, su crucifixión, muerte, resurrección, ascensión y su regreso. Todos estos eventos también se repetirán. Los detalles de esta sección se explicarán en detalle en el próximo video. Después de esto, la gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones observará sus cadáveres durante 3 días y medio, y no permitirán que se los entierre en un sepulcro. Los habitantes de la tierra se regocijarán por su muerte, se congratularán mutuamente y se enviarán regalos entre sí. Porque estos dos profetas causaron tormentos a los habitantes de la tierra. Después de los 3 días y medio, un aliento de vida de Dios entró en ellos.
y se pusieron de pie, y aquellos que los vieron quedaron atónitos. Aquí, al verlos, la gente expuso sus cuerpos durante 3 días y medio. No permitieron que fueran enterrados en un sepulcro. Muchos se alegraron al ver la muerte de los profetas. ¿Por qué? Porque estos profetas causaron sufrimiento a los habitantes de la tierra. Se alegraron tanto que incluso se hicieron regalos entre ellos. Pero después de 3 días y medio, un aliento de vida de Dios entró en ellos, y se levantaron los cuerpos de estos dos profetas. Sí, se levantaron, y aquellos que los vieron se llenaron de temor. En el versículo 12, estos dos profetas oyeron una voz fuerte desde el cielo, que les dijo: subid aquí. Entonces, montados en una nube, subieron al cielo, y sus enemigos también lo vieron. Subieron al cielo de manera similar a como lo hizo el Señor Jesús después de resucitar, ascendiendo en una nube. En ese momento, creo que muchas personas verán esto. En ese momento, habrá muchas transmisiones en vivo, retransmisiones y noticias que capturarán esta escena, y la imagen se transmitirá en todo el mundo. Creo que para muchas personas esto será muy impactante, y espero que ese impacto pueda llevarlos a creer en Dios, que aprovechen la última oportunidad para arrepentirse. En ese punto, también observamos el momento en que estos dos testigos mueren, y podemos ver que es antes de la séptima plaga. Después de que ocurra la séptima plaga, los teoneses deben recordar salir de la Gran Babilonia. Por tanto, estos dos testigos mueren antes de la séptima plaga, lo que significa que Moisés probablemente ya no podrá guiar a los teoneses para salir de esta Gran Babilonia. Por lo tanto, los teoneses tendrán que tomar decisiones correctas por sí mismos, sin la guía de los dos testigos, es decir, sin el liderazgo de los dos profetas. No deben quedarse en la Gran Babilonia ni enamorarse de sus encantos, ya que pronto será destruida por Dios. Así que en este momento crítico debemos tener éxito. Pedimos al Señor que nos ayude a preservar nuestros corazones y pensamientos, que no nos aferremos a las cosas terrenales, sino que miremos el plan de Dios y actuemos según sus instrucciones. Esto es realmente la garantía de nuestra paz verdadera y el secreto de nuestra victoria. Es mucho mejor que las cosas terrenales, ya que estas son temporales, pero lo que Dios nos tiene preparado es eterno. En el versículo 13, en ese momento, la tierra tembló violentamente y la ciudad se derrumbó en un décimo. A causa del terremoto murieron 7,000 personas. Los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. En este momento, los dos testigos, al ascender al cielo en una nube, provocaron un gran terremoto que derribó una décima parte de la ciudad y causó la muerte de 7,000 personas. Los demás, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. Así, también vieron la gran obra de Dios. Los demás dieron gloria a Dios.
reconociendo que estos dos eran verdaderos profetas de Dios, llevados por él. En el versículo 14. El segundo desastre ha pasado y el tercer desastre está cerca. Entonces, el séptimo ángel tocó la trompeta y se escuchó una gran voz en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enojaron y vino tu ira. Es el tiempo para buscar a los muertos y recompensar a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, tanto pequeños como grandes, y para destruir a los que destruyen la tierra. En ese momento, el templo de Dios en el cielo se abrió, y se vio el arca de su pacto en su templo. Hubo relámpagos, ruidos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada después de esto. Después del terremoto, los dos testigos fueron llevados al cielo, y después de este terremoto, el séptimo ángel tocó la trompeta, que es la última. Anunció que los reinos del mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y Dios asumió su gran poder para reinar. Las naciones paganas se enfurecieron, pero también se prepara la ira de Dios contra estas naciones. Esto probablemente se refiere al momento en que los reyes se reúnen y se enfrentan en la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. El resultado final de su enfrentamiento con el Cordero es que son derrotados por completo y se convierten en un banquete para las aves. Las aves se alimentan de sus cuerpos. Después de estos eventos, Jesús llama a los muertos para que resuciten, para que no adoren a la bestia ni a su imagen, ni vencen la marca de la bestia, así como las almas de aquellos que fueron martirizados por Jesús. Todos resucitan, y es el momento en que todos los que temen el nombre de Dios, tanto pequeños como grandes, reciben sus recompensas. Aquellos que corrompen el mundo durante la batalla con el Cordero, la bestia y el falso profeta, es decir, aquellos que corrompen el mundo, serán arrojados al lago de fuego. Y quienes sigan a estos malvados también perecerán completamente. Sus cuerpos se convertirán en un festín para las aves que vendrán a comer su carne. Así es su destino. En la última sección se menciona que el templo de Dios en el cielo se abrió. En su templo se mostró el arca de su pacto. Luego hubo relámpagos, ruidos, truenos, un terremoto y granizo grande. Estos eventos de relámpagos, ruidos, truenos, terremotos y granizo grande son consistentes con la última plaga de las 7 últimas plagas. Esto indica claramente que esta séptima copa de la ira está conectada con estos eventos. Como mencionamos anteriormente en un video anterior, cuando vean que estos eventos ocurran, deben
salir de la Gran Babilonia y como muy tarde hacerlo en este momento. Es decir, deben salir y regresar a Taiwán. Bueno, continuando, lo siguiente es que Babilonia será juzgada y destruida. Después de la caída de Babilonia, la Unión Soviética se convierte en la única potencia dominante en la tierra. Después de la caída de Babilonia, se convierte en la nación más fuerte. Lidera un gran ejército para desafiar al Cordero. Creo que también vendrá a atacar a Taiwán junto con el Cordero y sus seguidores. En este momento, el Cordero los derrota a todos. El Cordero aloja a la bestia, que es la Unión Soviética, o más específicamente, los líderes de Rusia y la Unión Soviética, así como al falso profeta, al lago de fuego de azufre. El dragón que representa China, o más específicamente, los líderes de China serán sellados hasta el final de los 1000 años. En el próximo episodio hablaremos sobre el viaje del Nuevo Testamento, sobre la obra de Jesucristo en la cruz. Esto es el núcleo del mensaje en el libro de Apocalipsis. Así que en el próximo episodio profundizaremos en este tema. Terminemos hoy con una oración. Oremos juntos. Señor, te alabamos. A veces los malvados pueden tener victorias, pero sus triunfos son solo temporales, porque nos has permitido perseverar en nuestra fe en ti. Nos guiarás hacia la victoria final. Señor, permítenos mantener la fe firme en medio de todas las dificultades, ya que has revelado tus planes y lo que tienes previstos para el futuro. Cuando llegue el momento, podremos ver claramente, reflexionar detenidamente, comprender y actuar de acuerdo con tu voluntad. Señor, ayudamos a no aferrarnos a las cosas de este mundo. Veamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, contemplando nuestros nombres inscritos en los cielos, porque se acerca el día de tu juicio, donde todos los que temen tu nombre, tanto pequeños como grandes, recibirán sus recompensas. Anticipamos el día de la resurrección, esperando ser parte de los primeros en resucitar cuando nos guíes en ese gran día, porque todos somos testigos de Jesucristo y damos testimonio de Él con nuestras vidas. Señor, ayúdanos a perseverar en nuestra fe hasta el último aliento de nuestra vida. Ven pronto, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.